Gracias por su asistencia. En nombre de Carpe Diem Editora y de la Biblioteca Abraham Valdelomar, les reiteramos esta cordial bienvenida que les ha ofrecido Víctor. A continuación, voy a leer un texto que escribiera para el libro de Víctor Salazar. Este es un texto un poco más ampliado de lo que aparece en el libro y voy a pasar a leerlo en este momento. El incondicional amor por la literatura y por Chincha se pone de manifiesto en las obras del poeta y crítico literario Víctor Salazar Llerén, quien viene contribuyendo de manera significativa con la difusión de las letras de nuestra provincia y en esta oportunidad, tras una lúcida indagación y compilación, entrega Un pueblo rumbo al sur, antología que congrega a diversos narradores chinchanos, marcando un hito importante en la difusión de sus obras, a las que pone en valor, acercándonos a la historia social y personal de cada autor, y expresando en conjunto el vigoroso estado de salud de la creación literaria de esta provincia a través de diversas décadas. Los textos que componen Un pueblo rumbo al sur dan cuenta de distintos estilos que navegan entre la ficción, la memoria regional y la autobiografía, siendo una peculiaridad de esta obra la pulcritud en la selección de los textos narrativos y el rigor en la interpretación de la escena intelectual de esta provincia a través del tiempo. La lectura de los relatos de Un pueblo rumbo al sur constituye una cita libresca ineludible, pues permitirá conocer al lector la forma como cada escritor ha inventado su propia tradición al definir cristalizadas formas de la literatura, las mismas que, por su calidez y frescura, nos recuerdan la importancia de seguir contando historias como una manera de entender al mundo y, trascendiendo arbitrarias jerarquías culturales, sigan naciendo buenos libros que, al circular de mano en mano, permitan revivir aquellas interrogantes que nos hacen más humanos a los seres humanos, enriqueciendo nuestras vidas y haciéndolas acaso más sustantivas. Muchas gracias. Víctor Salazar, Marita Troyano, es verdaderamente una compañía grata en esta tarde. Lo digo no como parte de una liturgia protocolar, sino de una satisfacción personal. Para mí es muy gratificante estar en esta reunión. Y es doblemente gratificante estar con ellos, con Marita, con Víctor, estar con ustedes, porque siempre los chinchanos mutuamente nos insuflamos una suerte de extraña energía, fuerza y al mismo tiempo melancolía. Creo que estos dos elementos hoy están presentes y de alguna forma presiden esta sala. El título provocativo que le ha puesto Víctor Salazar, Un pueblo rumbo al sur, me hace asociarlo a aquella frase que se utilizó en algún momento y se decía: el norte es nuestro sur. Y creo que también este es una suerte de gran principio que nosotros podemos tener como derrotero. Para nosotros el norte es el sur. Primero yo quiero hablar físicamente del libro y ustedes me van a disculpar Víctor y Marita, que voy a hacer no largo pero ligeramente dilatada mi explicación. Es de una impecable edición, lo digo así. Carpe Diem, en la cual Marita es la editora, ha tenido el cuidado, la pulcritud de editar un libro no solamente bien editado, sino muy, muy hermoso y muy lindo. Además, acompañado de unas hermosas viñetas que no solamente son parte del adorno del libro, sino que de alguna manera dan una marca histórica
al desarrollo de los acontecimientos en el libro. Todos sabemos que en toda selección literaria se corre el riesgo de seleccionar por razones subjetivas a todos los que están, evidentemente, aunque no se convoque a todos los que son. Digo esto porque a mí me sorprende algunas ausencias. La selección ha sido muy precisa y muy exacta de Víctor Salazar, pero siento las ausencias de Luis Cádiva, que tiene algunas historias cortas, de Carlos Nateri. Carlos Nateri es un historiador chinchano que escribió más o menos en los años 55 hasta los años 68, 70, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posiblemente el que tiene la monografía más completa de Chincha, y yo recuerdo haberla leído hace casi 50 años. Pero este es una suerte de concepción o de abordaje subjetivo de mi parte. En esta interesante síntesis está la presencia, sin lugar a dudas, central del poblador chinchano, con toda la connotación que él tiene, con su acequia achocolatada, para usar el término que decía Enrique Foley Gambetta, que es uno de los seleccionados. Es decir, Chincha está en el golpe de la lampa del campesino, acompañándolo además de su amor y de ese amor frustrado que parece ser una marca del amor de los campesinos. Está también lo que podríamos llamar ese tinte regional costumbrista que se refleja en una literatura humilde sin pretensiones, humilde, que está en su descripción sencilla, simple, tersa, cristalina. Creo que esta es la principal característica de los narradores seleccionados, y no solo de los narradores seleccionados, sino del mismo prólogo, que mantiene una linealidad. El prólogo con la selección de los narradores. Esta es una percepción que ustedes podrían tal vez acusarme de una suerte de exquisitez literaria, pero es la percepción subjetiva que tengo. Y digo sin pretensiones porque precisamente los personajes que están inmersos en el desarrollo de esta antología, ese efecto y esa característica le dan su condición de universales. Nosotros, y disculpen a ustedes que los retrotraiga, nosotros podemos entender que hay un personaje universal que es muy local. ¿Qué más local que el compadrito de Borges acuchillándose en una esquina cualquiera de los bordos de Buenos Aires de 1850? Ese personaje hoy es universal. ¿Qué hay más universal que los Buendía tomando un café sin azúcar, que los Buendía haciendo revoluciones, que los Buendía tratando de cambiar el mundo y llegando a esa suerte de desaire universal, que el mundo sigue igual? Este contexto le da esa universalidad a los personajes. Por ello es que su sencillez está, como habíamos dicho,
en sus posibilidades universales. El término regional en la literatura es un término nuevo, es un término de aparición medianamente reciente. El propio término regional es poco preciso, no tiene límites ni temporales ni geográficos. El término regional da una visión emocional más que geográfica. El término regional y el término costumbrista tienen una connotación que no está claramente definido. Yo les quería decir esto. Precisamente habíamos hablado de los personajes, que son los personajes universales. Hablábamos de los personajes de Borges, y hablo de Borges porque Borges es uno de los autores que mayormente ha abordado el tema regional y lo ha asociado al tema universal. Por eso hago mención de él. Y también he hablado de García Márquez, porque García Márquez, su novela cumbre, es decir, 100 años de soledad, es hoy la novela más universal que ha podido dar América Latina. Sin embargo, su espacio, sus personajes, sin embargo, sus experiencias son experiencias que a todos nosotros nos ha sucedido de alguna manera. Cuando uno lee 100 años de soledad, cuando uno aborda o se pierde en los entresijos de Macondo, disculpen ustedes esto, se los pido verdaderamente y sinceramente, a mí me hace a veces recordar caminando por las calles de Chincha, de la Chincha de los años de 1950, pueblerina, pequeña, contando historias. Recuerdo que las gentes en Chincha contaban historias mágico maravillosas, las historias de los diablos, las historias de los aparecidos, las historias de las brujas, las historias de las lechuzas que se convierten en personas. Estas historias, que son historias regionales, que son historias domésticas, no son hoy día historias universales. Y yo creo que este derrotero de los escritores chinchanos lo ha respetado escrupulosamente Salazar. Y ha tenido además la cautela de utilizar terminología literaria acorde con la linealidad de las narraciones. Yo no voy a hablar de todos los escritores, no yo voy a hablar de los escritores porque todos ellos tienen una historia muy rica, desde la historia de Antonio Gálvez Ronceros, que está aquí además consignada la segunda presentación de su libro, que tuve yo el honor además de presentarlo. Y lo presentamos 3 personas: Manuel Miguel del Priego, Antonio Gálvez Ronceros, el escritor, el doctor Augusto Tamayo Vargas, que ya casi frisaba los 100 años, y yo. Y les digo esto porque entonces este hecho y este acontecimiento tiene una dimensión no solamente histórica, sino para mí una dimensión íntima y nostálgica. Quiero hacer esa mención porque estos elementos los ha recogido Víctor Salazar y están plasmados en un pueblo rumbo al sur. En una oportunidad, y me vuelvo a disculpar por citarme yo mismo, en una oportunidad yo dije una frase que unos amigos, un amigo periodista que ha sido director de comercio, Paco Miro Quesada, la consigna muchas veces cuando escribe sobre Chincha y dice: Juan Belén dijo, Chincha no es un lugar, es una emoción.
Y yo digo, en otras oportunidades, alargando el mismo término, Chincha no es un lugar, es una emoción al cual uno llega antes de haber partido y el cual uno no deja aunque se retire. Ese Chincha está acá, está en este libro. Está en este libro con todas sus grandezas, con todas sus peculiaridades, con todas sus visiones históricas, como la de la doctora Medrano, con todos sus conceptos ricos en amores, ricos en exteriores, ricos en presencia. Ese es este mundo que está hoy día resumido en este libro, que creo que es la primera vez que se hace una ontología de narradores chinchanos. Cuando se ha hablado de los narradores, se suele decir a veces precipitadamente que no hay diferencia entre el narrador y el novelista, porque la novela es el cuento largo y el cuento es la novela corta. No es así, señores, está en la estructura. Y lo que dice Machado, el gran Antonio Machado, dice: la narrativa, el cuento, en su parte final debe estallar al lector en la cara. Y ese parámetro ha sido respetado en esta antología. Disculpen lo largo de esta exposición. Yo solamente quiero felicitar a Víctor Salazar, quiero felicitar a Marita Troyano, reitero, por la pulcritud del libro, a Víctor Salazar por haber profundizado en el estudio de la narrativa chinchana, por haber rescatado ese inefable espíritu de Chincha. Y quiero repetir que hoy día esto es parte de la literatura universal. Es parte de la literatura universal los que escribieron los cuentos, como lo es Víctor Salazar al hacer la antología. Permítanme repetir una frase de Unamuno que solía decir: en el concierto de la literatura universal, a cada uno le toca tener un instrumento. El hecho principal es no desatinar y mantener un solo tono. Muchas gracias, señores. Muchísimas gracias a todos por venir. En realidad me siento bastante contento por las generosas palabras que ha tenido Marita y de su amigo Juan Belín Grande también. Y bueno, hay personas que como decía Marita, ¿no? Venimos conversando que por la hora a veces el tráfico afecta bastante, pero veo que están llegando, y en ese sentido también agradezco la presencia de nuestro gran amigo Alberto Benavides, que sin él pues esta colección que estamos iniciando con Marita llamada Antologías no pudiera ser posible. Muchas gracias, don Alberto, siempre. Asimismo quiero agradecer a los amigos que han venido desde Chincha, han venido pues amablemente a compartir esta fiesta de la palabra con nosotros, y también pues a nuestro acaso más grande escritor de la literatura chinchana, nuestro gran amigo, bueno, para mí todo un hallazgo siempre, don Antonio Galvez Roseros, que también se encuentra presente con nosotros. Voy a dar lectura a unos fragmentos del prólogo que ha mencionado nuestro amigo Juan Belit, y espero que sea de su agrado. Se titula Breves apuntes para el estudio del cuento y el relato en Chincha. Pocos son los datos conocidos sobre el trabajo narrativo en la provincia. La primera y única antología de cuentos que se conoce, por ejemplo, es la que editara en 1968 el Comité de Cultura Pro Centenario de Chincha. Más allá de estos loables esfuerzos editoriales, no ha habido más. A diferencia de la poesía, que cada cierto tiempo nos sorprende con una nueva entrega, el cuento ha sabido mantener un silencio y una distancia ciertamente inquietantes. Es como si estuviéramos ante una especie en peligro de extinción. Y si bien el oficio narrativo ha seguido gestándose, pocos han sido sus brillos.
y su gravitación penosamente algo más que marginal. Tal es así que pasados algunos años, seguimos viviendo bajo el recuerdo añoso de nuestros compueblanos más celebrados. Digámoslo de una buena vez, ha sido gracias al Cumpa Donaire y a don Antonio Gálvez Ronceros que la narrativa chinchana ha seguido vigente en el imaginario literario peruano. Escudriñemos motivos. 1. En el principio fueron la estampa y el relato costumbrista. Es a Toribio Alarco Carrillo de Albornoz a inicios del siglo XX a quien se le atribuye las primeras tradiciones en un tomito inhallable. Chincha se llama ese libro. En él se cuenta, tuvo la provincia su primer prosista de fuste, encargado de delinear la figura de su lar a través de refinados artículos de corte costumbrista. Pasarían algunos años para que el bate de los versos dulzones y verones, Abelardo Alba Magurtua, retratara diversas estampas de su tierra natal, recogidas con los años en la hermosísima y siempre lúdica Tradiciones Chinchanas. Años antes, en 1948, el Colegio Nacional José Pardo y Barreda empezaría a publicar su mítica revista El Pardino, promoviendo así el ejercicio literario y pedagógico de un grueso número de profesores y alumnos. Una suerte de semillero sería este órgano difusor, donde una retahíla de autores dejaría constancia no solo de su labor educadora, sino de su afán por las letras, y que con el correr de los años alcanzarían notoriedad en el panorama cultural de las letras peruanas. Personajes como Julio Arboleda, Ernesto Belier Ruiz, Adolfo Pesquera González, Manuel Miguel de Priego Chacón o el mismísimo Gálvez Ronceros irradiarían con su ingenio cada una de las páginas de esta revista. Precisamente es a Foley, en 1959, a quien le debemos una hermosa selección de recopilaciones orales. Títulos como Un pacto con el diablo, El pescador y la bruja, Los duendes o La dama del pozo encantado alcanzarían una gran popularidad gracias al esfuerzo educativo de su gestor. Tarea similar es la que emprendería José Luis Almeida Tasaico en 1989, tras recopilar la oralidad y diversas historias campesinas en un libro sustancial, Vocabulario y leyendas de mi pueblo. Lo propio haría Clorinda Pachas Torres, Luis Canepa Pachas, Víctor Sotelo Díaz y Pedro Moisés Díaz Flores en sus libros Folclor de Chincha, Tradiciones de una Chincha que se fue, Chincha en leyendas y Un clamor desde el silencio, respectivamente. Estos libros, plagados de nostalgia y de misterio, ayudarían al lector a recrear una Chincha sumergida cada vez más en el recuerdo. La prensa escrita también serviría de vehículo difusor a tan importante empresa. Tal es así que el diario local Verdad del Pueblo, antiguamente lo haría La Voz de Chincha, publicaría los cuentos, mitos y leyendas del ilustre narrador y poeta Juan Manuel Medina Cañas. Las revistas y diarios Chinchano, Chincha 92 y Sunampe en épocas diversas supieron coadyuvar también a tal sugestivo propósito. Prueba de ellas son las impecables versiones de Chincha en las plumas de Clorinda Pachas, María Medrano Moretti, Aurelio Chacalía Ábalos, Jorge Donaire Belaunde y, claro, Luis Felipe Briño de Arroyo. Como se verá, la estampa y el relato tradicional, ambos puntos de partida para nuestra empresa narrativa, han gozado de un significativo abordaje, lo cual demuestra el inmenso acervo y la constante valoración que nuestros escritores han tenido y tienen por los aspectos más relevantes y pintorescos de nuestra provincia. 2. El cuento en Chincha, del relato localista al realismo fantástico. El cuento y el relato en Chincha sí que han seguido derroteros distintos y su presencia merece otro tipo de valoración. Ya en el apartado anterior hicimos una pequeña revisión de la bibliografía ligada estrictamente al ámbito de la tradición oral, la anécdota y la estampa, con la finalidad de señalar los puntos donde el camino se diverge y señalar las bondades, características y temáticas del cuento y el relato breve propiamente dicho. Si bien es cierto, no podemos precisar una fecha exacta en la que hace su aparición el cuento en Chincha, sí nos atrevemos a decir que fue tras la publicación de Los Ermitaños de Antonio Gálvez Ronceros en 1962 que el universo narrativo chinchano se renueva y configurará desde entonces un modelo a seguir por las generaciones posteriores. Con él, el localismo se acentúa y significará, en palabras de Gutiérrez, la revelación del mundo rural o semi-rural costeño, línea poco desarrollada en la narrativa peruana.
La hasta entonces narrativa costumbrista de marcado acento tradicional se remoza para entroncarse al localismo pueblerino de los sectores marginados del campesinado peruano. Y es que Gálvez, tal como lo hiciera Arguedas con sus héroes del mundo rural andino, tuvo el acierto de recrear el tono lúdico y sapiencial de sus personajes, ciñéndoles una oralidad y cotidianidad ciertamente envidiables, y que a decir de su autor serían los motivos del impulso que tomaría dicha vertiente, sobre todo a partir de su segundo libro, Monólogo desde las tinieblas. Cito a Gálvez: yo diría que el lector peruano, desde la aparición de Monólogo desde las tinieblas, ha tenido la oportunidad de apreciar, en plena realización literaria, un relato con personajes afroperuanos contados desde dentro, es decir, con los protagonistas que usan su propio lenguaje, su modo de pensar y otros atributos que los identifican en la sociedad peruana. Por ello, las imágenes de mis relatos resultaron nuevas para los lectores, quienes tuvieron la oportunidad de ver cómo la realidad del entorno afroperuano era representada con fidelidad. Y es precisamente por esa fidelidad que sentimos, al menos en un radio de acción chinchano, mucho más próxima a la idiosincrasia de un buche o de un jutito que la de cualquier otro personaje de traza regional. Pasado tantos años de feliz intercambio, podemos al fin constatar que en esencia ha sido esa vena popular la que se ha sentado en nuestra provincia, a tal punto de constituirse en una pequeña impronta, si es que no en una suerte de irrefrenable fórmula ganadora. Bastaría leer algunos de los textos aparecidos durante las últimas décadas para confrontar dicha afirmación. No podemos soslayar tampoco los bríos del Cumpa Donaire y sus esfuerzos por ampliar los derroteros del cuento en Chincha. Gracias a él, el cuento ingresa con denodado acierto al realismo urbano, los dramas cotidianos, la tragedia de la gran urbe y el desarraigo social son tratados de manera cuasi fotográfica por el autor y puestos a disposición de una generación de narradores que tímidamente han empezado a seguirlo. Hasta aquí el rostro visible del cuento y el relato en Chincha. Lo que vendrá a continuación será un trabajo soterrado y silencioso, clandestino, cuyo paso sigiloso sigue oficiándose hasta el día de hoy. No obstante, es de aplaudir el aliento épico de nuestros narradores al mantener vivo el apego hacia un oficio que ha venido perdiendo ventaja con los años. Este hecho, sobre todo en una ciudad donde existe muy poca valoración por la literatura local desde el punto de vista investigativo y editorial, no solo es plausible, sino encomiable. Y en esta línea debemos destacar los libros Pláticas de Palmera, de Hugo Medrano Medina, Entre cruces y cuchillos, de Javier Cabala, y Desde la grisácea Lima, La sórdida como dulce trueno, de Franco Salcedo. Asimismo, los textos dispersos y en muchos casos olvidados de Enrique Foley Gambetta, Gontrán Pachas de la Cruz, Juan Manuel Medina Cañas, Clorinda Pachas Torres, Manuel Miguel de Priego Chacón, entre otros. Ha tenido que pasar algún tiempo para que nuevas voces, ligadas sobre todo al ámbito poético, pudieran estructurar una obra mucho más propiciosa. Bastaría echarle un vistazo a las aproximaciones de Marita Troyano Chumbiauca, Guillermo Conde Muñante o los hermanos Paredes hacia nuevas temáticas y vertientes narrativas para entender que una luz de esperanza se enciende en el hereazo páramo literario de nuestra provincia. Creemos que en cuanto a obra de arte, el cuento no deja de ser un notable testigo ocular dentro del proceso histórico, político y social de los pueblos. Y en ese sentido, la narrativa chinchana tiene en su prosa y en sus diversos autores una fuente inagotable de conocimiento e historia. He allí tal vez su lograda vigencia y nuestro más vigoroso optimismo. Mis vínculos con Chincha son bastante claros. Mi madre y dos de mis hermanos nacieron aquí. En esta tierra estudié mis primeras letras y al cabo de algunos años me convertí en profesor. De aquí proceden mis mejores amigos, mis dos pequeños hijos, Daniel y Valeria, quienes venero con todo el corazón, abrieron un día sus ojos al encanto de este cielo azul. Aquí me casé y con los años vi morir a mi esposa. Aquí me volví a enamorar. A estas tierras le debo muchísimas penas e innumerables alegrías. Un día me adentré en su universo poético con las dos únicas armas que tenía por aquel entonces, mi entusiasmo y mi inquietud. Así me fueron dados Pesquera, Carrillo, Bermúdez, y con los años Gálvez, Donaire, Troyano y Orfandía,
grupo al cual pertenecí y del cual guardo siempre el más vivo recuerdo. En este pueblo conservo aún mi identidad, mis mejores recuerdos y quizá mi mayor patrimonio. Y si hay algo que me vincule a estas tierras por sobre todas las cosas, no es sino la gratitud de habitarla y ver a su gente animosa y contenta uno que otro domingo por la tarde. Sea este libro, pues, un pequeño homenaje a todas aquellas personas que con tanto esmero forjan día a día sus historias y que a pesar de los sinsabores cotidianos mantienen esa esencia que los motiva siempre a reír y a soñar. Muchísimas gracias por su presencia. Damas y caballeros, ya lo había señalado el autor, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al señor Alberto Benavides Lanosa por hacer posible precisamente la publicación de este libro, y él es director de la Biblioteca Abraham Valdelomar de Boca China, ICA, de tal manera que yo quiero que le demos un fuerte aplauso a don Alberto por este gesto de promover cultura en nuestra provincia de China. Deseo, asimismo, no solamente extender nuestro reconocimiento, sino que creo que es la pieza fundamental en esta sala, en este momento. ¿Quién no recuerda los relatos de los ermitaños o del monólogo desde las tinieblas? Yo quiero pedir una licencia especial al respetable público, porque quiero pedir que nos acompañe aquí al maestro Antonio Gálvez Roncero, nuestro mayor escritor de Chincha. Un fuerte aplauso para él, por favor. Yo he venido esta noche solo como espectador. Me había invitado el amigo Salazar Llevé a participar de la mesa, pero le dije que no podía hacer eso porque no solamente no estoy en el programa, sino que siendo uno de los antologados no podría estar acá. Entiendo que los que están en la mesa van a hablar del libro, y al hablar del libro van a señalar algunas de las características de ese libro, y naturalmente van a elogiar el trabajo de Salazar Llené, que es un trabajo por lo demás estupendo. Por primera vez se hace acerca de la narrativa chinchana. Y entonces los que participan en esta mesa necesariamente van a tener que señalar las virtudes, no solamente de este libro, sino también de quien ha hecho esta antología, esta selección, esta muestra de narrativa chinchana. Yo no podría hacer eso, porque estoy considerado dentro de los autores. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de aclarar algunas cosas, y gracias por su presencia. Gracias a usted, don Antonio.